necesita hacer. Cuidar del regalo que se nos dio. Así que hablar de la salvación en la iglesia es muy, muy glorioso. Tenemos que llegar a un entendimiento juntos, pero al final cada quien toma su propia decisión. Entonces usted podría estar viviendo dentro de la iglesia, haciendo lo que quiera de su vida y decir, lo hago porque esto no se pierde. Lo hago porque lo que me dieron no se pierde. Lo hago porque lo que me dio Dios, Él no puede mentir, Él no puede quitarme lo que se me ha dado, y defender esa postura donde el pecado sigue reinando, o caminar con temor y temblor cuidando de lo que se nos dio y decir, voy a cuidar de esto porque lo podría perder. Voy a cuidar de esto porque en una decisión incorrecta podría, aleluya, abandonar el camino del bien. ¿Sí está aquí? Entonces hablamos de un tema muy interesante, amén. Quiero que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 24, y vamos a orar. Romanos 7, 24. Cuando esté ahí, diga un amén. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo voy a repetir. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias, Señor, esta mañana. Le ruego que su Espíritu Santo sea el que nos conviccione respecto a esta diferencia que puede haber entre una iglesia a otra, Señor, de que se pierde la salvación o no, Señor. Te ruego que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza, el que nos lleve a discernir tu palabra correctamente, de tal manera que cuidemos de eso que usted nos ha regalado, Señor. A usted la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y le damos gracias, Dios, por el tema que ha estado ministrando a nuestras vidas durante este mes. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Esta expresión, hermano, es una conclusión a la cual Pablo ha llegado, porque Pablo está disertando, aleluya, en el sentido de hablar, amén, del hombre y el pecado, del pecado y el ser humano. En este mismo libro de Romanos, capítulo 7, pero ahora leeremos del versículo 15 al 25, en donde está incrustado este versículo, hermano, y vamos a mirar, aleluya, el contexto de por qué Pablo llega a ese punto y el contexto después del por qué llega a esto. De tal manera que entender el mensaje completo, hermano, nos puede llevar a entender por qué Pablo dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Por qué Pablo puede mirarse así como una persona miserable? Miserable de mí. Así que Romanos 7, versículo 15 en adelante, dice de esta manera, ¿está ahí? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermano, Pablo le está escribiendo a los romanos, a la iglesia en Roma, y Pablo le está abriendo su corazón a la iglesia, diciéndole, hermano, del tiempo en el que él, aleluya, ha estado pasando.
Un tiempo, hermano, que todos los cristianos vivimos, aleluya, donde estamos deseando servir, aleluya, donde empezamos a oír la palabra y queremos vivir como personas salvas, donde tú y yo, hermano, aleluya, detectamos el pecado y queremos hacer a un lado de nuestras vidas, donde tú y yo, hermano, aleluya, empezamos a tener esa buena intención, aleluya, para dejar de pecar, la buena intención para comenzar a tener otros actos, otros hechos, otros pensamientos. Pero nos damos cuenta, hermano, que por un lado estamos deseando querer hacer el bien, pero también hay otra parte de nosotros, hermano, que aún anhela el pecado, que aún disfruta hacer lo malo, que todavía, hermano, tiene pensamientos de maldad, que todavía, hermano, aleluya, está disponible, aleluya, para ser infiel a su Dios, para hacer deslealtad a su Dios, también está, aleluya, disponible para hablar contra su iglesia, etcétera, etcétera. Pablo es un ser humano, hermano. Pablo no es el Espíritu Santo. Pablo no es Jesucristo. Pablo es un hombre, hermano, aleluya, que persiguió a la iglesia. Pablo es un hombre que fue educado a los pies de un hombre que le instruyó, hermano, en el Pentateuco, que conocía correctamente la ley. Un hombre, hermano, aleluya, que antes de Cristo en su vida, él, hermano, aleluya, aseguraba el cumplimiento de la ley para ir al cielo y para tener un lugar en el reino de Dios. Sin embargo, Pablo, al encontrarse con la gracia, se da cuenta, hermano, que la gracia y la misericordia están por encima de la ley, y que la gracia y la misericordia lo impulsan para querer vivir de alguna manera, pero que el hacer la ley también lo impulsa, hermano, a vivir de otra. Y yo te quisiera decir esta mañana, hermano, ¿quién de nosotros no ha pasado, hermano, aleluya, por el estrago de la dualidad de las decisiones? ¿Quién de nosotros no ha pasado por la dualidad, hermano, del pensamiento entre venir a la iglesia o ir a otro compromiso? ¿Quién de nosotros, hermano, no ha puesto a Jesucristo en algún momento en segundo lugar, esperando cumplir con los compromisos humanos y dejando a Cristo para el otro día o para dentro de 8 días? Así que Pablo nos está diciendo, hermano, yo ya encontré el por qué actuamos así. ¿Sabes, iglesia? Le está escribiendo a la iglesia. Yo ya sé, aleluya, por qué hay una dualidad en tu pensamiento, por qué existe una dualidad en tu fe. Y eso es porque aún, aleluya, en tu carne, él habla de dos, por llamarlo de alguna manera, habla de dos yo. Uno que habita en su carne, que va contra la ley de Dios, y otro que habita en su mente y dice, este es el que quiere seguir la voluntad del Padre. Así que Pablo dice, hay una parte de mí, esa parte carnal, esa parte humana, esa parte antes de Cristo, que todavía, aleluya, da, amén, luces de que está vivo. Da luces todavía de que quiere ir en contra de lo que Dios estableció. Hay luces en mí de que quisiera vivir como antes. Y él, hermano, lo establece claro a través de actos. No es un pensamiento de deseo. Él dice, es que lo hago. Por eso él llega al punto de decir, miserable de mí. Soy alguien miserable. ¿Y quién me va a librar de la muerte? ¿Quién me va a librar de lo que está produciendo mi carne? Entonces, hermano, si tú y yo somos seres humanos como Pablo, que peleamos, hermano, en la misma batalla, que cuando salimos de la iglesia salimos deseosos de venir mañana a orar, pero cuando suena el despertador decimos, mejor mañana. Si tú y yo salimos de aquí deseosos de decir, esta semana voy a leer, voy a ayunar, esta semana voy a comenzar a obedecer, pero en cuanto aparece el lunes dices, híjole, qué difícil es, después. Entonces tenemos tú y yo, hermano, aleluya, que mirar, hermano, con claridad, que todavía, aleluya, el mundo, hermano, amén, el mundo está en nosotros. Pero el hecho de identificar que el mundo está en nosotros, hermano, no es para quedarnos a vivir así y entonces quedarnos con esa frase, aleluya, que podría justificarnos que no es así, pero así lo podríamos hacer diciendo, bueno, si Pablo dice que el pecado moraba en él, pues ¿qué no puede pasar en mí? No, Pablo no está diciendo que así debe ser la vida. Escucha bien lo que dice. ¿Quién me puede librar de esto? Y entonces él viene y dice, Jesucristo.
Yo no debo vivir así, porque está preguntando, ¿y quién me va a librar de esto? ¿Quién puede hacer algo por mí? Le doy gracias a Dios que Jesucristo, aleluya, fue enviado. Le doy gracias a Dios, aleluya, que no tengo por qué vivir en esta dualidad. Y para eso entonces, hermano, la Biblia, aleluya, también a través, el Espíritu Santo a través de Pablo lo inspira y nos da, aleluya, la forma de cómo nosotros podríamos dejar esa dualidad donde hacemos pecado que no concebimos como pecado, donde tú y yo practicamos el pecado, pero no lo miramos como pecado, donde tú y yo, hermano, aleluya, no hemos estado, aleluya, entendiendo qué es el pecado. Hermano, yo quisiera decirte que el pecado es, o que el pecador es el borracho, el alcohólico, el adúltero, el asesino. Yo quisiera decirte que el pecado se encasilla, aleluya, en 10 calificativos a las personas, y como tú y yo no estamos ni en el drogadicto, ni en el alcohólico, ni en el asesino, como no estamos ahí, entonces tú y yo estamos diciendo, pues no soy pecador. Pero la Biblia habla de otros pecados como la ira, el enojo, el chisme, la mentira, el robo en diezmos y ofrendas. La Biblia habla, hermano, del pecado de no tener a Dios en primer lugar, es decir, de no llevar a cabo el primer mandamiento y el segundo, que es similar al primero. La Biblia comienza, hermano, a discernir respecto a la amplitud del pecado sobre nuestras vidas, que hace algo, que hace un estrago. Así que cuando Pablo, hermano, está hablando de esto, él tiene que venir y decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque él también sabe, hermano, que sin Cristo el pecado seguiría morando en nosotros y seguiría haciendo el estrago que hace el pecado. Esto es la muerte. Para eso tenemos que entender entonces lo que dice Gálatas. Vamos para allá. Gálatas. ¿Sí está aquí? Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, Pablo está escribiendo, hermano. Ya le escribió eso a Romanos, y a los Gálatas les va a decir algo importante que nos dice respecto a lo que él ya sabe y conoce del pecado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo que ahora vivo en esa carne que desea el pecado, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Pablo está diciendo, hermano, esa carne necesita estar crucificada. Ahora, esta parte de mí deseosa del pecado, esta parte de mí que me impulsa a hacer lo que a Cristo no le agrada, esa parte de mí que me impulsa a mantener aquello que sigue ofendiendo a Dios, ahora lo tengo que hacer, aleluya, pero desde otro punto. Necesito hacer, hermano, aleluya, que mi carne esté crucificada. Que mi carne, hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado. No se olvide de esta frase. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no tengo yo la autoridad sobre mi carne. Ya no tengo yo la autoridad sobre mi pensamiento. Yo quiero ahora vivir como Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, y afirma dónde. Lo que ahora vivo en esta pelea, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí, el cual me amó a mí. Hermano, es que cuando tú y yo nos damos cuenta del pecado que mora en nosotros, tenemos que darnos cuenta, aleluya, de la necesidad de crucificar nuestra carne, de la necesidad de sujetar nuestra carne, de la necesidad de rogarle a Dios, hermano, por el dominio propio. El dominio propio, hermano, aleluya, no está solamente dado a la iglesia para que la persona no se aire, para que la persona, hermano, no se enoje, para que la persona no sea pleitista, no. El dominio propio, hermano, aleluya, es para llevar a la carne a una sujeción, y la carne, hermano, pueda vivir ahí crucificada, que no se puede mover.
si no es por la orden de Cristo, que no va a hacer lo que quiere hacer, al menos que Cristo, aleluya, se lo permita. Que la carne pueda concebir que tiene una autoridad, que la carne pueda concebir que tiene límites, que la carne pueda concebir el gobierno de su creador. Por eso tú puedes decir, yo podría decir como Pablo, el pecado mora en mí. Sí, y ahí puede estar morando, pero sabes, no reina. No dice Pablo, pero el pecado que mora en mí me gobierna, me lleva a hacer cosas que no quiero, pero nunca pone al pecado como un gobernante, nunca pone al pecado como un rey, no pone al pecado como un señor. El Señor, el Rey, el gobernante necesita ser Cristo para poder combatir los deseos de nuestra carne. Por eso Pablo dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Dice la Biblia que una de las injurias contra Cristo crucificado era que le decían, bájate. Hermano, estaba fijado con clavos. Y le decían, bájate. Junto a él había otros dos. Hermano, si la crucifixión fuera de esa manera, ¿sabes cuántos antes de Cristo crucificados se hubieran podido bajar? No. Cuando hablamos de crucificar la carne, la hablamos de fijarla a Cristo, de que camine con Cristo, de que viva para Cristo, de que mis intenciones estén adheridas a Cristo. Porque si esa ley que hemos descubierto de que el pecado está en nuestros miembros, necesitamos entonces hacer algo contra una carne que se rebela. Ahí mismo en Gálatas, pero ahora en el capítulo 5, Gálatas 5:24. ¿Sí está ahí? Dice la palabra de Dios. A ver. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, hermano, no se trata solamente del acto simbólico físico. Yo podría estar viniendo a orar, obligando a mi carne a levantarse todas las mañanas, pero no estar orando porque Dios quite mis pasiones y mis deseos y mis concupiscencias pecaminosas. Yo podría estar viniendo a orar todas las mañanas para que me vaya bien en el trabajo, pero nunca tratar el pecado con Dios. Yo podría pararme a orar todas las mañanas para decirle a Dios que cambie a mi cónyuge, pero nunca estarle pidiendo que me cambie a mí. La crucifixión de la carne tiene que ser junto con tus pasiones y tus deseos. Tú me podrías decir, pastor, es que soy el que más leo en la iglesia, pero no obedeces a lo que lees. Solamente sujetas tu carne a una lectura diaria, pero no quieres sujetar tu voluntad a lo que has leído. No quieres sujetar a la autoridad de Cristo porque lo has leído. Así que cuando hablamos, hermano, de que la carne se revela, Pablo discierne y dice, ¿sabes qué? Sí, tu carne sujeta en la cruz, pero también tus pasiones y tus deseos. Porque ¿de qué sirve que estés en la iglesia y tus pasiones y tus deseos te sigan gobernando? ¿De qué te sirve estar, aleluya, sujeto con clavos si tu mente todavía sigue deseando el pecado? Es como se rebeló el pueblo de Israel, hermano, cuando salió de Egipto. Ellos decían, ¿para eso nos sacaste de acá? ¿Para morir en el desierto? ¿Para morir de hambre? ¿Para morir de sed? ¿Para eso nos trajiste al desierto? Porque el pueblo, hermano, dice, preferimos volver a la esclavitud y estar sentados, aleluya, alrededor de las ollas de carne, que estar aquí en el desierto padeciendo, libres. Porque sabes, hermano, muchas veces nuestra carne, aunque pareciera sujeta, no lo está. Muchas veces pareciera nuestra carne funcionar como cristiana, pero las pasiones y los deseos, hermano, están completamente libertinas. Y entonces Pablo dice, si hemos hallado que el pecado mora en nosotros, tenemos que crucificarnos juntos con Cristo, no solamente en el acto, sino también en el deseo y la pasión, también en la mente y el corazón, también en los anhelos
vanagloriosos, también en los anhelos que nacen de la concupiscencia. Es entender, hermano, que el pecado no solamente está en la intención de que hagas un acto físico, que el pecado, hermano, aleluya, mora en nosotros y trae estragos. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Sabes, cuando veo eso, yo me empiezo a preguntar y digo, ¿por qué Adán no exclamó estas palabras? ¿Quién puede librarme de la muerte? He comido del fruto que se me dijo, no comerás. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la serpiente sigue diciendo, no morirás, no pasará nada, hazlo. Y a veces nosotros, en nuestra falta de lectura de toda la Biblia, se nos olvida que el libro de Eclesiastés, si no recuerdo, en el capítulo 8, dice, por cuanto, palabras más, palabras menos, por cuanto no se ejecuta pronto la corrección, el hombre se distorsiona más. El hombre empeora el pecado. El hombre se convierte en más desobediente. Es que, hermano, el hecho de que tú y yo estemos pecando en la semana y no hemos muerto, no quiere decir que Cristo no esté trabajando en eso. Según lo que yo leo y lo que creo que tú también sabes, es que una vez que esos hombres pecaron, el Señor los tomó y los sacó y los separó de la presencia santa que tenían ellos de Cristo y de Dios. Lo que tú tienes que entender, hermano, es que cuando el pecado mora en nosotros, cuando el pecado no está, hermano, aleluya, siendo sujetado a la cruz de Cristo, cuando el pecado no está siendo sujetado con sus pasiones y sus deseos a la voluntad de Cristo, entonces, hermano, nosotros, aleluya, estamos creyendo que no morimos, que lo hicimos, que nadie se dio cuenta y no morimos. Por ejemplo, cuando tú has hablado mal de mí, para que sepas que sí sé, ¿alguno de ustedes murió? No, ¿verdad? Nadie murió, nadie ha muerto porque hable mal de su pastor. Y esa concepción de decir, no pasó nada, no te hace llevar a entender que digas, miserable de mí, estoy en un camino de muerte, miserable de mí, porque eso que no quería hacer lo hice, miserable de mí, porque ahora ¿quién me puede salvar? Y no has llegado a la conclusión de decir, Jesucristo. Jesucristo puede salvarme y para eso necesito crucificarme con Él y con mis pasiones y mis deseos para no volver a caer en ese círculo vicioso. Necesito traer mi carne pecaminosa y ponerla ahí a los pies de Cristo, que sufra. Debo de golpearla, no como quien golpea al aire. ¿Por qué? Porque vamos a la muerte, hermano. La paga del pecado es la muerte, todos lo sabemos. Y el único que puede librarnos de la consecuencia del pecado que no ha sido corregido sobre nuestras vidas, gracias a Dios, es para que tengas un día más para arrepentirte. Es para que tú puedas concebir la gracia y la misericordia. No es que al Señor se le esté pasando que comimos, que tocamos, que hicimos. No. Es que el tiempo de la gracia, hermano, aleluya, se extiende nueva cada mañana. Es porque el día del juicio, hermano, cuando solicitemos una oportunidad, el Señor te dirá, te di 30 años de oportunidades. O 50 años que fuiste cristiano, te di oportunidades. Eso es importante entenderlo, hermano. Porque la salvación es importante y la salvación, hermano, aleluya, que es un acto amoroso de Cristo, nos debe llevar a nosotros a entender que estamos en una postura tan carnal, tan naturalmente caídos, que si no actuamos y ponemos nuestra carne crucificada, nuestra carne seguirá reinando para muerte. Es donde tú tienes que pelear personalmente. Es donde cuando tú detectas el pecado, tienes que decir no. No, desde cualquier, aleluya, lugar donde tú peques. Romanos capítulo 6. Si nosotros no miramos la condición, hermano, en la que nos pone el pecado, entonces tú y yo no podemos
No podemos venir a ese deseo de vivir crucificados juntamente con Cristo. La Biblia dice que Jesús, hermano, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde que nació hasta que lo crucificaron, Él tuvo su carne, hermano, sujeta al Padre. Su carne ya estaba crucificada, hermano, a la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, Él no pecó. Por eso dice la Biblia, en Él no se halló mentira. Por eso dice la Biblia, Él nunca habló cosas que no debía. Porque siempre tuvo su carne sujeta a una voluntad. Eso es lo que en ti y en mí puede pasar, hermano, convertirnos, aleluya, en personas diferentes por el hecho de la crucifixión de nuestra carne, es decir, de la sujeción de todo nuestro ser, alma, espíritu, hermano, aleluya, y cuerpo, sujetos a Cristo. Eso está diciendo Pablo cuando habla de la crucifixión, porque entiende que tenemos esa dualidad. Romanos capítulo 6, versículo 5 en adelante. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está llamándonos a la semejanza de Cristo. Está llamándonos, hermano, aleluya, a que toda persona perdonada debe morir a los pecados, debe morir a sus deseos. Que toda persona, hermano, que ha experimentado el poder perdonador de Cristo, necesita entender que así como hoy está muriendo al pecado, que así como hoy está muriendo a los deseos de su carne, que así como ha renunciado a la concupiscencia, hermano, también junto con Cristo un día recibiremos la vida eterna, un día recibiremos el galardonador de Dios. Un día, según lo que explica la Biblia en varias porciones, dice, recibirás tu corona. Pero para ello, hermano, la iglesia necesita asimilar que no se trata solamente de venir, escuchar y después tener una vida singular allá afuera, hermano, hasta que vuelva a escuchar otro versículo, otro mensaje y recordar que soy cristiano. No. Cristo nos pide que vivamos como personas crucificadas, muertas al pecado, donde el pecado, hermano, ya no pueda morar en nosotros. Te decía en uno de los mensajes pasados, mientras el pecado halle un lugar en tu espíritu, en tu alma, en tu mente o en tu corazón, Él va a habitar en uno de esos lugares y necesitamos cerrarle la puerta. Te lo explicaba en el mensaje. Quizá ya lo olvidaste. Pero es eso, que el pecado no pueda hallar morada en nosotros, donde pueda hacer estragos en nosotros mismos. Y tampoco cause estragos en los seres que amamos. Así que cuando Cristo, hermano, aleluya, nos llama a través de Pablo a tener una vida crucificada juntamente con Él, a morir, a que nuestra carne muera, hermano, a los deseos pasados, que dice aquí, y es muy importante que lo entiendas, sabiendo que Cristo, habiendo sido resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Es decir, cuando tú y yo morimos al pecado, hermano, el pecado deja de tener poder de muerte sobre nosotros.
El pecado, hermano, pierde su autoridad para llevarnos al infierno. El pecado, hermano, pierde el lugar de autoridad que tenía para dominarnos. Es importante que cada uno de nosotros pueda manifestar que su vida pasada quedó en el pasado, que mi yo del pasado ha sido crucificado. Quiero terminar, hermano, con Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas 23, del versículo 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Nuestros hechos, voy a repetir el versículo 41. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, dos cosas bien gloriosas que nos enseña esta porción. Está Jesucristo en medio crucificado para morir, por supuesto. Y está junto con ellos, hermano, otros dos hombres crucificados. Esos dos hombres, hermanos, son la imagen tuya y mía. Personas que por nuestros actos, hermano, tenemos una consecuencia. Y en esta consecuencia del acto, hermano, podríamos hoy, aleluya, actuar de estas dos maneras. Diciéndole a Cristo que nos quite las consecuencias de nuestro pecado, que nos perdone porque Él tiene la obligación, Él es Dios. Y debería de quitarme la condenación del pecado que cometo cada día de mi vida. O dos, decir: estoy aquí crucificado porque mis actos requieren de la crucifixión de mi carne. Lo que hemos estado leyendo, hermano, es que Pablo dice: ¿quién me va a librar? Y dice: Jesucristo. Por supuesto, Él nos perdona los pecados, pero dice: en ese librarte, tú necesitas entender que tu carne tiene que estar sujeta a la cruz. Y luego dice algo Pablo, en lo que hemos estado leyendo, dice: para que tu carne muera. Ahora, aquí hay sabiduría, como a veces digo. Una vez que una persona era crucificada, no moría, ¿o sí? ¿Sí lo sabe o no? No se me quede quedando como diciendo ahí. Lo crucificaban y tardaba en morir. 2, 3 días, 4 días, dependiendo. A Cristo le aceleraron la muerte. ¿Cómo se la aceleraron? Le metieron porque ya venía la fiesta, ¿no? No podían tener a un crucificado ahí. Iban a celebrarle a Dios, hermano. Así que cuando tú y yo venimos y crucificamos nuestra carne, es decir, decimos: voy a hacer la voluntad de Dios, todavía está viva tu carne. ¿Estás aquí? Ya empezaste a ser cristiano, pero ¿qué crees? Tu carne sigue estando viva. Ya pasaste al altar, le dijiste: Señor, me arrepiento, Señor, toma mis decisiones, Señor, gobiérname. Pero tu carne sigue estando bien vivota. Así que hablar de crucifixión, hermano, tú puedes. Por eso es que mucha gente entra en la religiosidad de decir: pues si hago todo. Tienes toda la razón. Oras, lees, ayunas, te congregas, diezmas, ofrendas. Pero hasta ahí. Porque tus pasiones, tu desobediencia, tu fidelidad, tu lealtad, el cumplimiento del mandamiento, eso todavía no está crucificado. Todavía tu carne está viva.
Hermano, tenemos que entender cómo funciona esto para poder nosotros combatir contra nosotros mismos, contra aquello que nos está poniendo el pie, que somos nosotros mismos, hermano. Así que estos hombres están ahí, están crucificados con Cristo, pero su carnota está bien viva y le dice: hey, tú bájame de aquí. Y el otro le dice: sabes, Señor, yo estoy aquí pues porque lo merezco. Pero si tienes misericordia, si cuando tú regreses, hermano, ¿no te suena a esas historias de hablando de este que se arrepiente? Híjole, es que yo de niño iba a la iglesia. No, es que yo antes iba a una iglesia. ¿Y qué pasó? Dejé de ir. ¿Y por qué? Pues por cosas. Yo creo que este hombre era uno de esos. ¿Cómo sabía que Cristo iba a venir? ¿Estuvo en alguna enseñanza mientras Cristo se paraba en las calles a predicar? ¿Escuchó que él dijo: voy a regresar? ¿Cómo sabía? Estaba con su carne, hermano, muerta, pero ese día, escúchame bien y escucha lo que te voy a decir, hermano, y apréndelo. Es salvación. Ese día, con su carne crucificada, pero su carne viva, decidió morir por los actos. Decidió, hermano, aleluya, aceptar lo que le tocaba, pero reconoció a Cristo como Señor. Pudo reconocer a su Dios. Tú y yo, hermano, no tenemos que ocultar nuestro pecado ni justificarnos de él. Lo que necesitamos, según la Biblia, es creer en aquel que nos puede salvar. Por eso Pablo comienza ya: ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede quitar lo miserable que me hace el pecado? Jesucristo, Él es el Señor. Pero hay que reconocerlo, hermano, porque aunque estés crucificado, podrías estar viviendo solamente, hermano, aleluya, con la apariencia de cristiano, pero tus deseos y tus pasiones están más que vivas, creyendo que Dios tiene la obligación de bajarte, que Dios tiene la obligación de sanarte, que Dios tiene la obligación de arreglar tu matrimonio y de cambiar tu cónyuge. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a resistirte, aleluya, a que tu carne siga viva? Hoy es una buena mañana para que el perdón de nuestros pecados ejecute sobre nosotros, hermano, lo que ha estado haciendo falta. Estás crucificado, no te resistas, que tu carne muera, junto con paseos, con tus pasiones y deseos. Haz que tu carne muera para que cuando Cristo viva, entonces nuestra carne tenga la resurrección de la cual habla los Gálatas, porque si con Cristo muero, con Cristo resucito. Si yo me muero bien vivito, bien feliz y bien vivido, la resurrección que nos espera no es para estar en el cielo. Pero si yo muero estando muerto en Cristo Jesús, si yo muero estando muerto al pecado, si yo muero en una condición de estar muerto a este mundo, mi esperanza, hermano, es la resurrección junto con Jesucristo, porque aquel que lo resucitó a él, nos resucitará junto con él. El pecado, hermano, no es algo de juego. El pecado, hermano, no es algo que se ve ligero. El pecado no es algo que tú controles. El pecado nos controla a nosotros. Por eso se necesita que algo nos fije a Jesucristo. Por eso se necesita que nuestra carne, hermano, muera. Y entonces cuando ahí, en esa muerte, las personas reconocemos a Cristo, viene el milagro de la salvación. Yo te digo que hoy mismo, yo te digo que hoy eres salvo, yo te digo que hoy caminarás conmigo, yo te digo que hoy estarás conmigo, yo te digo que hoy se restaura tu separación con mi Padre, te digo que hoy se restaura nuestra enemistad. Porque eso es ser perdonados del pecado, hermano, la restauración con nuestro Dios, con nuestro Señor. No le temas a crucificar tu carne, no tengas miedo de que tu vida cambie, no tengas miedo de dejar de ser quien eres, porque comenzaremos a ser como Jesucristo. Lo único que nos separa para ser como Cristo es el pecado. Y el pecado puede ser perdonado. Y el pecado, hermano, es algo de lo cual Cristo puede librarnos. Y cuando Él nos perdone, esa miseria que genera, hermano, el saber que el pecado nos va matando y nos va separando de nuestro Dios, es eliminada la causa de la muerte
porque alguien murió por nosotros, porque a alguien decidió reconocer a su Señor. Ese es lo glorioso del cristianismo, que habiendo sido de lo peor, hoy podemos, hermano, hablar de un Dios bueno que nos perdonó, que pudiendo hacer los actos más viles, hoy tú y yo podríamos ser, hermano, aleluya, personas, amén, que pueden realmente tener la esperanza de la vida eterna. Pongámonos de pie esta mañana y vamos a orar. Crucificar nuestro pecado. Bueno, crucificar nuestra carne con nuestro pecado. Ser dominados por Cristo, por su Espíritu. No es algo que la mente pueda concebir de primera manera. No es algo que tu lógica pueda acomodar con rapidez. La experiencia de los que hemos sido salvos y sabemos que tenemos que cambiar nuestra vida. Pasamos por un proceso de miedos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Tengo este compromiso con mi familia y ahora ¿cómo voy a moverme? Nos llenamos de miedos. Pero en ese miedo se empieza a desarrollar una confianza que no teníamos antes. Una confianza para venir al Padre y decirle: Señor, quiero cambiar esta área, pero ayúdame porque no sé qué hacer, pero ayúdame porque me da mucho miedo. Cuando me salvé, tenía una esposa y una hija y empecé a tomar decisiones, o vine para que me guiaran y me dirigieran hacia decisiones que yo no sabía que tenía que tomar. Y me empezaron a instruir con dirección y con consejo. Y la dirección al principio me daba miedo. Miedo, hermano, porque una de las primeras cosas era dejar algo que yo tenía gobernado, que sabía hacer, que durante 7, 8 años yo lo había hecho. Y que dejando eso, hermano, tenía que enfrentarme a la vida nueva, experiencias nuevas, a momentos nuevos. Y tuve que buscar al Señor y decirle: ayúdame porque quiero hacerlo, pero me inunda el miedo. Y le decía yo a Dios: no sé qué hacer. De todo lo que me han dicho, solo sé que quiero obedecerte, pero de lo demás no sé qué hacer. Y es difícil, empiezas a desear morir, a desear querer ser como tu Señor. Cierra un momento tus ojos. Y esta mañana, hermano, quizá pases por ese momento donde te da miedo el compromiso porque dices: ¿qué voy a hacer? Y si pido dirección y me dicen que en lugar de ir a la derecha, para donde estoy caminando, me dicen: ¿sabes qué? Tienes que ir a la izquierda. ¿Qué voy a hacer? Y si pido dirección y estoy caminando para allá enfrente, me dicen: ¿sabes qué? Date la media vuelta porque vas mal. ¿Qué voy a hacer? Y si hoy estás crucificado, hermano, pero sigues en esa mala actitud de decir: que me perdone Dios, me tiene que perdonar, Él me entiende, Él sabe quién soy. Y aunque tu carne esté aquí, hermano, tus pasiones y tus deseos siguen gobernándote y mañana te harán ser quien estás siendo. Pero quizá, hermano, hoy podamos salir de este lugar, aleluya, muertos al pecado, crucificados con nuestra carne, al punto de decir: voy a morir. Voy a soltar mis deseos y mis pasiones. Voy a vivir como cristiano. Quiero vivir como alguien salvo. Quiero la identidad de Cristo. Hoy es una mañana, hermano, para decidir. Escúchame bien, es una mañana para decidir crucificar nuestra carne con sus deseos y sus pasiones. Es una mañana para recibir la esperanza
de la libertad, de la miseria, del pecado sobre nuestras vidas. Pablo dijo, ya encontré dónde está la cosa, y es en mi carne. No, no es en mi vecino, no, no es en mi cónyuge, no es mi trabajo. El pecado ha hallado una morada y es en mi carne. Y entonces dice, necesito crucificar mi carne y hacerla que muera con deseos y pasiones, para que entonces tenga vida juntamente con Cristo. Y es lo que nos presenta ese cuadro, ese momento donde Cristo está crucificado con dos hombres igual. Así que hoy nosotros podríamos estar crucificados pensando que la obligación es de Cristo, hacer, dar, quitar, o decir, Señor, perdóname. Señor, estoy aquí porque quiero vida eterna. Estoy aquí crucificando mi carne porque deseo vivir contigo la eternidad. Estoy aquí porque quiero morir para que cuando tú vengas me resucites y viva eternamente contigo. Estoy aquí para que mi carne con deseos y pasiones muera. Si Dios habló a tu vida en alguna área, si tú sabes que es necesario crucificar no solamente tu carne, sino el deseo y la pasión, hermano, el altar está abierto y usted puede venir al altar y hablar con Cristo. Si usted sabe que su carne está más viva que nunca, hermano, venga, porque sabe, el pecado nos pone en una condición de miseria. Así que el altar está abierto y venimos para hablar con Dios y decir, Señor, quiero crucificar mi carne. Quiero que me libres de este gobierno del pecado. Vamos a adorar a Dios con una alabanza, vamos a glorificarlo, y el altar está abierto para aquel y aquella que quieran hablar con Cristo respecto a la crucifixión de su carne, de la muerte de sus pasiones y deseos.